Bueno, pues muy buenas noches, amigas, amigos, bienvenidos a este cosmodiálogo entre Ignacio Martínez de Pisón y Galder Reguera. Dos escritores y una pasión compartida. Ignacio Martínez de Pisón ha recibido, entre otros galardones, el Premio Nacional de la Crítica por El día de mañana y el de Narrativa por la buena educación. Además de ser un maestro escribiendo novelas, es guionista y en fútbol es del Zaragoza, a pesar de haber nacido en Logroño y de vivir... No, nací en Zaragoza. Naciste, ya está nacido en Zaragoza, Vivíamos ¿no? en Logroño, pero mi madre iba siempre para ir a Zaragoza. Ah, pues fíjate, eso es un detalle. He descubierto esto ahora mismo y hace 5 minutos, menos, 2 minutos he descubierto que estuvo a punto de hacer la mili en el Muriano. En Cerro Muriano, sí. Bueno, pues decimos que es del Zaragoza por 2 goles del paraguayo Campos. Y además, ¿te habría gustado ser lateral para pasar lo más desapercibido posible? Sí. Bueno, me habría gustado primero que no me sacaran nunca. O sea, yo como futbolista, yo era de los que solo querían estar en el banquillo. Hablando de fútbol, ha escrito un libro sobre el Real Zaragoza, El siglo del pensamiento mágico, y un relato, El fin de los buenos tiempos, en el que la vida de los protagonistas también orbita sobre el fútbol. Y además, cursaste filología italiana, lo cual viene muy a cuento con esta edición de Cosmopoética. Para conocer a Galder Reguera, les invito a que lean su magnífico Hijos del fútbol, un libro en el que desnuda su personalidad, un libro que rezuma pasión por Ollán, que es su hijo, y además el prólogo precisamente lo firma Ignacio Martínez de Pisón. ¿Cómo fue esa decisión o cómo surgió el tema de...? Hacía falta un nombre importante en portada, se lo pedí a Ignacio. Hacía falta un nombre importante en portada, sí. Me dijo el editor y dije, pues Pisón. No, fue muy amable además porque íbamos con plazos muy ajustados. Pero de hecho, fíjate que hay más conexiones, porque el libro que inspiró a Galder para escribir su libro, es un libro de un italiano también, Valerio Magrelli, ¿no? De un poeta y escritor italiano, que dedicó un libro a su relación con el fútbol y a su relación con con su hijo a través del fútbol, y casualmente ese libro lo tradujo mi hijo. Anda. Es decir, que él leyó la traducción de la relación entre un padre y un hijo a través del fútbol para escribir un libro suyo de la relación entre un padre y un hijo a través del fútbol, un libro traducido por mí, por mi hijo, vamos. Al final todo está unido. Además, Galder lleva las actividades de la Fundación del Athletic Club de Bilbao y desde 2015 llevas a cabo anualmente encuentros dentro de un programa llamado Letras y Fútbol, en el que tratas de acercar tu pasión por el fútbol con la pasión de las letras, que es algo absolutamente compatible, ¿no? Sí. No, lo hacemos desde un poco antes, desde 2009. El año que viene hacemos ya 10 años de un festival de literatura y fútbol. Sí. Bueno, hay una anécdota que cuenta Enrique González en su Historias del Calcio, que es poesía, ya que estamos en Cosmopoética. En un derbi entre Roma y Lazio de 2001, los seguidores de la Roma, que acaba de ser campeona, prepararon un gran cartel, allí lo llaman tifo, que ocupaba toda una grada y que decía: mira lo alto, solo el cielo es más grande que tú.
Segundo después, los seguidores de la Lazio, que además viste de azul celeste, sacaron otro que decía: tenéis razón, el cielo es blanquiazul. Para romper el hielo, os pregunto, para escribir sobre fútbol y sobre la vida en general, hay que posicionarse, definirse, ponerse la camiseta. ¿Entendéis la literatura sin pasión? Bueno, es imposible entender la literatura, la vida, todo sin una parte importante de pasión, porque la pasión forma parte de nuestra realidad, ¿no? Lo que pasa es que vivimos en un mundo en el que hemos conseguido precisamente canalizar las pasiones a través de formas civilizadas de expresión, y una de ellas, por ejemplo, pues yo creo que es el fútbol, ¿no? Digamos, ese gran riesgo que viven las sociedades actuales, que es dejarse llevar por lo identitario, ¿no? Por esa idea de tribu, que cuando eso invade la política pues acaba dando lugar a choques de sentimientos patrióticos y a nacionalismos que acaban pues desarrollando conflictos. La canalización precisamente de ese sentimiento de pertenencia o de identidad a través del fútbol creo que es bonito, porque al final, por mucho que uno se enardezca animando a su equipo y por mucho que uno desee la derrota del equipo rival, en el fondo todos sabemos que no es más que un juego, ¿no? Que no es más que una especie de ficción en la que nos sumimos durante unas horas cada fin de semana, pero de la que luego, pues el lunes por la mañana nos hemos despertado y volvemos a llevarnos bien con todos. Y esa pasión así canalizada a través del fútbol, pues me parece que es una forma de civilización y de progreso. Por mucho que parezca que en el fútbol sacamos lo peor de nosotros mismos, no, lo que hacemos es precisamente desviar lo peor de nosotros mismos y convertirlo en algo pues que es algo tan sencillo como querer mucho en equipo, que ya sabemos que es la cosa más elemental, básica y rudimentaria del mundo, ¿no? En tu caso, encima, trabajando para el Athletic Club, sentimientos, supongo que a flor de piel cuando tienes que llevar a cabo tu trabajo, ¿no? Sí, bueno, intento dejarlo un poco de lado porque es una vertiente profesional y tienes que rendir exactamente igual. Además porque tiene una doble vertiente, ¿no? Todos los jefes tienen ese punto de pequeño cabroncete, pues cuando tu jefe es el Athletic es como si trabajas en Euro Disney y te das cuenta que Mickey Mouse es un disfraz y dentro hay un cabrón, ¿no? La suerte es que el Pato Donald es de verdad. En mi caso fue una cuestión vivencial. Yo estudié filosofía y hice historia del arte también y tengo muchas pasiones. A mí me gusta mucho la literatura, muchísimo. Soy un friki tremendo de los cómics, el cine me apasiona. Te aficionaste en Irlanda a la literatura, además. Bueno, volví a la literatura en Irlanda, sí, esa es una leyendo, te vas de Erasmus y te pones a leer a Dostoyevsky. Me puse a leer a Dostoyevsky y a Kundera, sí, no sé, porque tenía mucho tiempo, pero sí. Cosas que se hacen cuando uno va de Erasmus, muy normal. ¿Perdona? Cosas que se hacen cuando uno va de Erasmus. Sí. Bueno, pero el caso es que yo me di cuenta que en realidad mi gran pasión era el fútbol. O sea, yo estaba estudiando tercero o cuarto de filosofía y en las clases cuando nos estaban explicando a Heidegger, que me apasionaba intentar entender a Heidegger, yo estaba rememorando alineaciones históricas del Athletic Club y era una cosa que no pegaba mucho con la imagen que intentabas dar, ¿no? Yo vestía entero de negro como buen filósofo y fumaba mucho, etcétera, y me costaba reconocer que mi pasión era el fútbol. Y cuando leí Fiebre en las gradas de Nick Hornby, que hay una escena que a mí me describió perfectamente, que es cuando el narrador dice muchas veces mi mujer me pregunta en qué estás pensando, y si fuera sincero, mi mujer se daría cuenta que soy un perfecto idiota, porque ahora mismo estoy pensando cómo se nos pudo ir aquella eliminatoria de Copa frente al West Ham, ¿no? Y a mí me sucedía mucho eso, y era algo que me fascinaba, porque además hay una teoría que dice que los futboleros hacemos un ejercicio de suspensión de la realidad, o sea, somos gente normal, que vamos al campo y durante hora y media más el descanso, 2 horas, nos volvemos un poco locos y luego cerramos y volvemos. Pero no es verdad, porque yo sigo dando vueltas, por ejemplo, a la final de Bucarest, que era una final que teníamos que haber ganado y perdimos 3-0, y todavía hay momentos en los que me sorprendo en una reunión informal, en una cena, pensando, puto Falcao, ¿cómo nos pudo hacer aquello? Entonces no suspendes la realidad, se introduce ahí, y eso me fascinaba, era algo que me fascinaba. Ignacio, has hablado de sentimiento identitario. Hoy es 1 de octubre, tú vives en Barcelona, no has preguntado antes. Bueno, yo de hecho esta mañana cuando me he levantado a las 7 y he mirado internet a ver
si había alguna novedad. De repente veo que los comités en defensa de la República habían ocupado la estación del AVE de Girona, y digo, bueno, pues igual no puedo ir a Córdoba, porque como mi tren salga de Girona no llegará y no podré ir, ¿no? Y he llegado a la estación de Sants con la sensación esa de que estaba en manos de gente que podía interferir en mi cotidianidad y en mi vida e impedir que yo hiciera lo que tenía que hacer, ¿no? Sí, es un día extraño, es un día... Yo el año pasado estaba en Argentina, y entonces yo lo estaba viendo ahí en un restaurante y digo, ¿pero qué palos están dando ahí? Y digo, pero si es Barcelona, ¿no? Realmente fue como el grandísimo error cometido por el gobierno de Rajoy, porque era darle argumentos para toda la vida a un movimiento básicamente victimista como es el nacionalismo, que lo que necesita es precisamente imágenes de su condición de víctimas, ¿no? Entonces, los policías, obedeciendo las órdenes del ministro del Interior o de quien sea, pues le dieron esas imágenes que no tendrían que haberles dado, ¿no? Dicho lo cual, pues ahí hay un problema que está atascado y que efectivamente hay esos sentimientos identitarios que han salido a flor de piel y que no tienen que ver con fútbol, sino con patrias, con banderas y tal, y que efectivamente han partido la sociedad en dos y la van a mantener partida durante mucho tiempo. Se dice que el Barça es más que un club, pero el Athletic también en ese sentido, ¿no? Representa el sentimiento vasco. Sí, pero conviene matizar. Yo cuando hice la tesina en filosofía, hice un texto muy malo, espantoso, que intentaba eliminar, que se llamaba Número 12, Identidad y Fútbol a finales del siglo XX. Y la tesis que yo manejaba era una tesis muy conocida, y es que después de la Segunda Guerra Mundial los nacionalismos se ponen un poco en barbecho y la identidad nacional se traspasa a un ámbito que es más lúdico, que es el de los deportes de masas. De hecho, la gran emergencia de los mundiales y de los Juegos Olímpicos coincide con una Europa destruida que necesita, de alguna manera, seguir teniendo esas tensiones, pero son lúdicas. Yo creo que es de Paul Auster una frase que dice que el fútbol es una cosa que inventaron los europeos para darse de hostias sin matarse, ¿no? Y yo caminaba un poco ahí, pero lo que pasa es que me di cuenta, y precisamente con el Athletic, que cuando yo leía autores argentinos me encajaba muy mucho lo que ellos hablaban, pues, de la Liga Argentina, de las tensiones internas en Argentina, o las tesis que hablaban de la Liga Francesa, que decían que era un estado centralista y por eso el Paris Saint-Germain tiene la rivalidad con el Marsella, o las inglesas. De repente alguien decía, no, y en Bilbao hay un club, el Athletic de Bilbao, que es el representante del nacionalismo vasco. Y es una tesis completamente equivocada, es no enterarse de nada. El Athletic es probablemente la única institución que en los años de plomo del terrorismo no se fracturó. Pepe y Herri Batasuna no se sentaban en ninguna mesa, excepto en las directivas del Athletic, que siempre habían estado conjuntas. Nadie dejó de ir a San Mamés, porque en los fondos de San Mamés había 4 imbéciles, porque eran imbéciles, enseñando el anagrama de ETA, ¿no? Había que reivindicar ese espacio como un espacio propio. Y el Athletic en realidad fue una de las pocas instituciones que generó un espacio de convivencia. Y un espacio de convivencia en la que el votante del PP y el votante de Herri Batasuna se entendían como parte de una misma comunidad, que no era la vasca, era la camiseta rojiblanca. A ver cómo explicas esto, Ignacio. No me gusta el fútbol, solo me gusta ver jugar al Zaragoza. Me gusta ver jugar mal al fútbol. Yo te entiendo, ¿eh? Yo soy aficionado del Córdoba, o sea que... Ya. Bueno, realmente es que desde el último descenso es que no veo partidos de primera, no veo partidos de la Champions. Es decir, yo me identifico con un equipo y lo que quiero es sufrir y disfrutar. Entonces podría haber fútbol mucho mejor, podría haber grandes goles, grandes jugadas, grandes paradones y tal, pero no sería como ver un reportaje de los leones en Tanzania, ¿no? Es decir, sería algo bonito, interesante, pero que no me afectaría, ¿no? Y en cambio yo me doy cuenta de que, en fin, el fútbol tiene esa capacidad que también tenemos los escritores y que también tienen los músicos, que es que generan sentimientos, emociones. Es decir, donde no había felicidad, de repente hay felicidad, porque un tío ha metido un gol desde el centro del campo. Donde no había dolor, de repente hay un dolor horrible porque te han metido el gol de la derrota en el minuto 93, ¿no? Es decir, tu estado de ánimo está a merced de otra cosa, ¿no? En ese caso, pues es una especie de obra improvisada entre 22 señores
En otros casos es algo que está calculado y previsto, como es una composición musical o como es una novela que nos afecta directamente, digamos, en la fibra sensible y en la fuente de nuestras emociones, ¿no? Pero es que, claro, yo ver un partido, si no es para sufrir y para gozar, pues no necesito verlo. Y entonces, claro, el Zaragoza, como lleva tanto tiempo jugando mal, pues ya me acostumbraba a ese juego. Si alguna vez veo por casualidad un poco de los mundiales o un poco de un partido el otro día vi un trozo del Real Madrid, Atlético de Madrid, y estaban todo el rato, acabaron 0-0, pero estaban todo el rato tirando a puerta y con unos paradones. Yo digo, qué bonito, esto debe ser el fútbol de verdad, ¿no? Pero entonces prefiero no verlo, porque entonces echo de menos cuando todavía el Zaragoza era capaz de hacer esas cosas, ¿no? Estamos hablando de fútbol y te pregunto, Galder, escribiste que hoy día incluso una parte de cualquier biografía intelectual que se precie de haber escrito unas líneas sobre fútbol. Sí, se ha puesto de moda y además cuando escribí eso lo puse con un poquito de mala hostia, porque yo no soporto los hinchas impostados. O sea, yo creo que la condición de hincha, cuando la llevas bien por dentro, y Ignacio es uno de ellos, es una condición que es sufriente. De hecho, somos los únicos espectadores que pagamos 100 pavos por una entrada y estamos deseando que se termine cuando va ganando. Y tienes a la gente que ha pagado 100 euros y dice, pita ya, pita ya. Y le dice que has pagado el minuto a 10 euros casi, ¿no? Y se puso de moda, después de algunos años en España, pues, por la utilización política del fútbol por parte del franquismo, que a los intelectuales les daba un poco de reparo asumir su condición de hinchas. Y hubo una serie de pioneros, Vázquez Montalbán, Ignacio fue uno de ellos, Ramón Besa en el Pamies, un montón de gente que señaló un camino, Valdano. Javier Marías también. Javier Marías, y los que hemos ido detrás hemos recorrido ya una senda que ellos habían marcado un camino y son los verdaderos pioneros. Pero ha venido un montón de gente que tiene una pasión impostada. O sea, y además gente que es muy correcta en el trato, en cualquier ámbito, y de repente parece que eso les legitima para mostrarse como unos hooligans descerebrados cuando están hablando de fútbol. Y a mí es algo que realmente me molesta. O sea, parece que hoy en día cualquier escritor parece que tiene que tener ese punto de futbolero. Lo que pasa es que hay algunos que son reales y hay otros que son completamente impostados, ¿no? Es como, fíjate con lo correcto que soy yo y aquí me suelto, ¿no? La ley del péndulo, de la que hemos hablado también antes. Sí, pero eso es un poco como, no sé, los toros. Es que ni me gustan ni me disgustan, es que no entiendo que es, cuando una corrida es buena, cuando es mala, o un combate de boxeo, no entiendo las reglas, ¿no? Es decir, el fútbol ya te estás metido ahí porque sabes las reglas del juego y sabes por dónde tiene que hacer el pase, y sabes quién tiene que doblarse para un lado, y sabes quién tiene que desmarcarse o quién tiene que llevarse dos defensas. Es decir, todo el rato estás viendo el partido que querrías ver y el que finalmente ves, ¿no? Y todo esto estás metido ahí dentro porque conoces todos los entresijos de un partido. Después de 50 y tantos años de ver fútbol, al final uno ya sabe más o menos lo que tienen que hacer los futbolistas, y cuando no hacen lo que tienen que hacer, pues te cabreas con los tuyos, ¿no? Y cuando por fin hacen, digo, ya te lo decía yo, ¿no? Eso era lo que tenías que hacer. Esa es una frase muy futbolera, ¿no? Sí, ya te lo decía yo. Hay algo en común, hay muchas cosas en común en El fin de los buenos tiempos de Ignacio Martínez de Pisón y El hijo del fútbol de Reguera, y sobre todo a mí lo que más me llamó la atención es el elemento familiar, ¿no? En un caso de manera un poco oscura en la figura de Silvestre y el pobre Bellido, y en el otro de forma más tierna a través de los ojos de tu hijo, de Ollán. Hablamos de fútbol y escribiste, la única cosa a la que hay que ser leal, porque es ser leal a tu infancia, es a tu equipo de fútbol. ¿El fútbol es infancia? ¿El fútbol se tiene que ver siempre con los ojos de un niño? Yo creo que es una parte de la infancia que sobrevive en el corazón del adulto, ¿no? Es decir, que siempre estás volviendo, cada vez que ves un partido de fútbol, estás volviendo al patio del colegio, cuando tú jugabas, o cuando ibas al campo, a la esquina de infantil, ¿no? A ver a tu equipo. Y hay algo de recuperación inevitable del pasado, no de todo el pasado, de una etapa muy determinada, de cuando de verdad disfrutabas con el fútbol, cuando eras niño, y cuando además jugabas como teniendo la sensación. Me acuerdo que tú en tu libro hablas de tu hijo, es el que me parece que cuando jugaba radiaba al mismo tiempo, sí, la jugada, ¿no? Que era una cosa muy de niños, ¿no? El que juega al mismo tiempo va diciendo, y sube por la banda y pasa, está buscando hueco para disparar, y finalmente dispara, ¡uy! Se le ha ido alto el balón, ¿no? Esta cosa de ser al mismo tiempo el protagonista y el espectador, el que está jugando y el que se ve a sí mismo jugando, que era lo que hacíamos de niños, ¿no? Y hay algo en ese niño que se ve, que seguimos siendo nosotros, aunque ya no juguemos, pero que todavía seguimos viendo a los jugadores como
si fuéramos nosotros, ¿no? Y hay algo como atávico, necesariamente, ¿no? Es decir, bueno, mi padre murió cuando yo era muy pequeño, por lo tanto no me transmitió la pertenencia a un club o la fidelidad a un club, ¿no? Pero sí que ves que más o menos de padres a hijos se transmite eso, ¿no? Es bastante normal que el hijo sea del mismo equipo que del padre y que haya algo además que como tú cuentas en tu libro, pues que tú te estás viendo a ti de niño con tu padre y al mismo tiempo tu padre y tu hijo tienen una relación especial, o sea, que va pasando de generación en generación, de tu padre a ti y de ti a tu hijo, ¿no? Hay algo ahí que extrañamente es como genético, ¿no? Que fluye en nuestra sangre, en nuestro ADN, y que va de tu padre a ti y de ti a tu hijo, ¿no? Y eso son pues esas cosas misteriosas que existen en el género humano y que nos hacen ser lo que somos, ¿no? Y que nos hacen sentirnos pues, más próximos a nuestros hijos o más próximos a nuestros padres. Mis hijos, por ejemplo, que ya nacieron en Barcelona, pudiendo elegir ser del Barça, pobrecitos ellos, han elegido ser del Zaragoza, ¿no? Que nunca han vivido en Zaragoza. Lo que les has hecho. Fíjate que tú qué desastre, esa es la herencia que les he dejado. Es decir, los compañeros del colegio, la mayoría eran del Barça y, por supuesto, ellos han cogido las mejores etapas del Barça, muchos de los grandes años del Barça, empezando por toda la etapa de Guardiola como entrenador, ¿no? Entonces ellos debían estar rabiando de ver cómo sus compañeros de clase celebraban cada domingo el 5-0 que le metían al equipo de turno, mientras nosotros ese día seguramente habíamos empatado contra la Llagostera, ¿no? Un equipillo así, ¿no? Y aún así, pues hay como una lealtad. En los años, fíjate, yo con el hijo pequeño siempre me he llevado bien, con el mayor, que es el traductor del libro de Magreli, que tiene 28 años, pues ese tuvo una adolescencia más complicada, ¿no? Y al final lo que nos mantenía unidos era el fútbol. O sea, un poco éramos como Herri Batasuna y el PP, ¿no? Sí. No sé quién de los dos era el PP y quién era Herri Batasuna, pero estábamos enfrentados por todos. O sea, cualquier cosa nos hacía discutir. Es que si abre la ventana, no, que hace frío, ¿no? Cualquier cosa nos hacía discutir. Y sin embargo, al final estábamos siempre juntos, viendo el partido y sufriendo y abrazándonos cuando metíamos un gol o quejándonos cuando nos lo metían. Entonces hay algo que ha sobrevivido en nosotros gracias al fútbol. En tu caso está clara la herencia que le vas a dejar a Ollán en forma de libro. Sí, bueno, yo escribí el libro porque hubo un momento en el que me di cuenta que mi pasión por el fútbol, que va más allá del Atlético, a mí me encanta el fútbol, en los últimos años igual algo menos, porque tengo 2 hijos y ya no tengo tanto tiempo, pero a mí me coges hace 15 años y sabría decirte la alineación del Córdoba, porque me veía un Córdoba-Alcorcón y lo ponía en la tele y yo me lo tragaba, y me encantaba. Por los videojuegos. No solo los videojuegos, todo lo que olía a fútbol a mí me apasionaba, ¿no? Y me di cuenta que estaba legando una pasión que a mí me había dado mucho por un lado, pero por otro lado también era una pasión problemática, porque además tiene cierto riesgo, o sea, se te puede convertir en un tarao que solo piensa en fútbol, ¿no? Que por otro lado era lo que era yo. Pero bueno, yo creo que me he curado un poquito. Y me daba un cierto reparo legar eso. Y era también una especie de reconciliación con el fútbol, porque Ollán, cuando empecé a escribir el libro, tenía 5 años, empezó a jugar en un equipo y yo tuve una experiencia de futbolista muy mala y muy frustrada. Yo dejé el fútbol lo dejé varias veces, pero la primera vez, yo creo, con 10 años aproximadamente, ya dije, esto no es lo mío. Y es una gran putada ser un futbolista frustrado tan pronto. O sea, yo creo que es la primera vez que te das cuenta que en el mundo no puedes hacer lo que quieras. Tus padres te dicen, haz lo que quieras. Tus padres y los coaches. ¿Sabes? Los coaches te dicen, todo es posible. Y Nike también te dice, todo es posible. No es posible. Yo era muy malo. Y además me di cuenta de una cosa que siempre he tenido ahí, siempre se le echa un poco en cara a los futbolistas, y era que en mi equipo de fútbol los mejores eran los peores niños, los más cabrones, los que no tenían ningún tipo de condescendencia en pegar una patada, un codazo. Esto era el norte, en los años 80, esto ha mejorado mucho, ¿eh? Y entonces me daba mucho miedo pues, que mi hijo tuviera una gran pasión por el fútbol y después tuviera una experiencia muy negativa. Y un poco surgió por ahí. Ahora está un poco reconducido, yo creo que me está disfrutando. Siempre era el peor, siempre era el portero, ¿te acuerdas? A menos todas las experiencias que tenía yo, el que peor se portaba en clase, luego era el mejor portero. Sí. Es decir, siempre en todos los equipos, el que hacía de portero, siempre era un muy mal estudiante, muy gamberro, muy... Yo
Yo tuve un momento que lo recuerdo toda la vida y además, de hecho, con el libro vino un tío que sospechaba que era mi entrenador de niño. Vino un señor en la calle y me dijo, yo, perdona, es que he leído tu libro, yo no sé si era tu entrenador. Le dije, si eras mi entrenador, lárgate porque te rompo la cara. O sea, todavía lo tengo muy marcado. Y era, mi entrenador era un cabrón con pintas, muy mala gente, y siempre nos metía a la morralla los minutos de la basura. O sea, cuando el resultado estaba hipersentenciado, o sea, cuando no había posibilidad ninguna de que yo estropeara eso, me decía, Galder, para adentro. Y un partido que íbamos ganando, pues no sé, 17-0 o una cosa así, me metió para adentro, entré, fui directo a un córner a favor y sacaron el córner, hubo un rebote, me pegó el balón y el balón entró. Y yo lo celebré, era mi primer gol con la camiseta de verdad, con la camiseta de la Unión Deportiva San Miguel, y lo celebré, digo, este es mi sueño, me puse a saltar y tal. Y en ese momento me di cuenta que los cabrones de mis compañeros se estaban riendo. Se miraban entre ellos y decían, ha metido este, ha metido este. Y ya sospeché. Y cuando fuimos a los vestuarios estaban todos celebrando, hemos ganado, somos los mejores. Y entró el entrenador y dijo una frase que era, no subáis tanto a la parra, que estos eran tan malos que ha metido hasta este. Y me señaló así a mí, ¿no? Y dije, bueno, yo lo dejo. Fui a casa, colgué la camiseta, luego hice un par de intentos más. Claro, con esa herencia, ves mi hijo que dice, no voy a jugar a fútbol. Y yo, no, por Dios, juega a tenis. Ignacio, llegas al territorio del pensamiento mágico hablando del Zaragoza, porque dices que el fútbol abole toda lógica que rige en otros ámbitos de la vida, ¿no? Sí, cuando todavía hay un resquicio de esperanza para subir, para entrar en el playoff o para no bajar, y dices, no, quedan 3 partidos, tenemos que ganar nosotros los 3. Luego tienen que perder, estos 6 equipos tienen que perder todos los partidos. Y así llegamos al playoff. Y en el playoff ya nosotros... Es decir, mientras hay un resquicio mínimo de posibilidades, tú crees que realmente el equipo se va a salvar o va a subir y tal, ¿no? Y luego a veces pues ocurren los milagros, ¿no? Es decir, que una de las grandes satisfacciones del fútbol es que a veces ocurre un milagro. En la historia de cualquier zaragocista de mi edad, pues ocurrió un milagro hace 20 y tantos años, cuando Najim metió ese gol, ¿no? O sea, para los que seáis futboleros y tengáis cierta edad, no sé si os acordáis, la final de la Recopa contra el Arsenal, habíamos acabado 1-1. Era un título que ya no existe, pero en fin, entonces era todavía un título bastante prestigioso, era la Copa de los Campeones de Copa. Entonces el Zaragoza había conseguido ganar la Copa, se había conseguido llegar hasta la final, lo cual ya era muy meritorio, y la final era en París contra el Arsenal, que era un buen equipo, y llegamos 1-1 al final del partido, una prórroga en la que no hubo goles, y en el minuto 100, ¿cuál es? El 120, ¿no? En el último minuto de la prórroga, de repente un balón que coge Najim en el centro del campo, lo tira para arriba, nadie sabe muy bien qué hace ese balón, y de repente el balón va bajando, y vemos al portero del Arsenal, Seaman, que va para atrás, y entre los guantes del portero y el larguero hay un hueco muy pequeño, y por ese hueco se mete el gol de Najim. Entonces, la vida de un zaragocista se justifica solo por eso. Es decir, ya han pasado 20 y tantos años, ¿no? Pero solamente poder tener un recuerdo de un milagro ya basta para seguir teniendo un poco de fe en que algún día se producirá otro milagro igual, ¿no? Una vida en el trayecto de un balón. Perdón, yo conocí este año a Lee Dixon, que era el lateral derecho del Arsenal, y estábamos cenando y le dije, oye, te tengo que preguntar, ¿qué sientes en ese momento? Y me dijo que estaba pensando en los penaltis, estaban todos pensando en los penaltis, pero luego me contó una anécdota que es muy buena, es que Najim había sido jugador del Tottenham, sí. Era el primer español que más o menos del Barça, en Inglaterra, era en el Tottenham, que era el gran rival del Arsenal, o sea, no se pueden ni ver, y que le mandaron a hacer el control antidoping. Entonces estaba Lee Dixon en el control antidoping y Najim con una botella de champán diciéndole, ¿qué tal? ¿Cómo lo vives? ¿Qué tal? Y tal. Pero es que él sabía que en ese momento un hombre que había sido un jugador mediano en el Barça, que luego se le llevó Venables, me parece que se lo llevó, ¿no? Que tampoco triunfó demasiado en el fútbol británico, que cuando vuelve a España, pues bueno, vuelve al Zaragoza, ya es un equipo que entonces era como de los medianillos y tal, y que tampoco era una estrella, pero claro, hizo esa cosa que te perpetúa, que te inmortaliza, ¿no? De hecho, unos amigos míos en un pueblecillo de Zaragoza pues le dedicaron una calle, o sea, la calle del gol de Najim. Calle del gol de Najim.
Bonito nombre. Ya que estamos, ¿le puedes explicar a Galder lo que es la vida y la muerte? Es decir, un ascenso y un descenso. Bueno, porque él no lo claro, conoce. es que como él es del Athletic Bilbao, que no ha bajado nunca, es la cosa que más odio. O sea, a los hinchas del Madrid, del Barça y del Athletic Bilbao, porque nunca han tenido la sensación de lo que es un descenso, ¿no? Y bajar es de verdad lo más terrorífico que hay. Porque cuando Zaragoza había bajado desde el 50 y tantos que sube a primera, había bajado como 4 veces. O sea, pero cada vez que subía, cada vez que bajaba, subía. Pero desde el 80 o algo así, desde el 78 me parece, no había bajado, ¿no? O sea, llevaba 25 años seguidos en primera. Habíamos sufrido algún año, recuerdo una promoción que jugamos contra el Murcia, que fue algo agónico, porque al final nos salvamos. Y siempre teníamos la sensación, en fin, de que nosotros ya éramos de esos equipos que no iban a bajar nunca, ¿no? De hecho, antes de bajar estuvimos a punto no de ganar la Liga, pero estuvimos una jornada, en la última jornada estábamos todavía con posibilidades de ganar la Liga. Si ganábamos a no sé quién, el Madrid empataba, el Barça perdía y el Valencia no sé cuánto, ganábamos la Liga, que para el Zaragoza eso era tremendo. Y a pesar de todo lo gritábamos el Chechu vete ya a Chechu rojo, porque nos parecía que hacía un juego así muy duro, muy defensivo y no nos daba satisfacciones, ¿no? Bueno, y entonces, claro, de repente bajar a segunda. Es que era algo que no formaba parte ni siquiera de tus pesadillas. Y de repente vas viendo que el equipo va cada vez peor, que te lo vas a jugar todo y que bajas. Bueno, todavía esa vez sabíamos que íbamos a rebotar, como las veces anteriores, y rebotamos. Y subimos a primera otra vez, estuvimos un par de años y volvimos a bajar y volvimos a rebotar. Pero es que la última vez, que fue hace 6 años, ya no hemos rebotado. O sea, nos hemos quedado ahí abajo. Y no solo eso, sino que tiene pinta de que vamos a ser como estos equipos. Antes decían, el Zaragoza es el típico equipo ascensor que sube y baja. Yo me enfadaba. Ahora ya me gustaría que fuera el típico equipo ascensor, porque el mío solo baja. Galder, dijiste, los buenos libros de fútbol, como la obra de Dostoyevsky, versan sobre los hombres y sobre todo aquello que no les es ajeno. ¿Así tiene que ser un libro de fútbol? El punto es, yo creo que hay una injusticia muy grave con la literatura futbolística, y es que se entiende como una literatura de género. A mí me molestaba. Bueno, yo de hecho no quería poner en el título del libro la palabra fútbol, porque es cierto que cuando tú pones en un título la palabra fútbol hay un montón de lectores que les repele como el agua y el aceite, ¿no? Parece que molesta, parece que no puedes hacer una obra con una intención literaria utilizando el fútbol como escenario o como tema, ¿no? Y en el fondo nace de un prejuicio, ¿no? Tú no te acercas a Crimen y Castigo y dices si es un libro de asesinos de viejas, ¿no? No es un resumen válido, es un libro sobre la condición humana. Y yo he leído grandes obras de fútbol, libros muy buenos de fútbol que hablan de la condición humana. De hecho, uno de los cuentos con los que más identificado me he sentido y que más me han descrito a mí es el del viejo Casale de Fontana Rosa, ¿no? Es un cuento puramente futbolístico. Y yo cuando veo una obra, no necesariamente la reduzco al tema. Y a mí me molesta mucho que se trate como un libro de fútbol. Y de hecho, la experiencia con el libro ha sido muy buena, y para mí lo que más me alegra es cuando recibo un correo electrónico de alguien diciéndome, oye, no me gusta el fútbol, no tengo hijos, me he leído el libro y me ha encantado porque me he visto reflejado en muchas cosas. Yo se lo regalé a un amigo que es Coquemaya, un músico, y le dije, tú donde pone fútbol, lee música. Porque en realidad yo lo que quería era contar mi experiencia como absoluto loco de algo y el miedo de ceder, o sea, delegar esa locura a la persona que más quieres, que es tu hijo, pero podría haber sido otro tema. Lo que pasa es que, joder, me gusta el fútbol, me ha costado asumirlo, o sea, podría decir que es otra cosa. Mira, yo llego al fútbol por mi abuelo, que era la persona que más quería en el mundo, y a mí mi abuelo cada 15 días, no tanto cada 15 días, pero una vez al mes por lo menos, llamaba a casa y decía, mañana llevo al niño al fútbol. El niño era yo, y me llevaba con mi primo Unai, que teníamos los dos pues 10, 11, 12 años y era mi mejor amigo, y ir al San Mamés era todo un acontecimiento. Me acuerdo absolutamente de toda la liturgia, que era que nos recogía, subíamos a Archanda, bajábamos a Archanda, paraba en un parking siempre en el mismo, tomábamos siempre una Coca-Cola en el mismo lugar, nos dejaba en la sección de niños que había en San Mamés, en una esquina, y él se iba a tribuna, y cuando marcaba el Athletic nosotros mirábamos y le hacíamos así, y mi abuelo nos hacía así con el dedo. Y si me hubiera llevado al cine, mi pasión ahora mismo sería el cine. Si fuera Cinema Paradiso va por ahí, ¿no? Mi pasión sería el cine, pero nos llevaba a San Mamés. Y mi pasión era
era el Athletic precisamente por eso. Y luego murió cuando yo tenía 15 años, además de un día para otro, y fue un absoluto shock. Y entonces a mí se me quedó algo ahí. Yo cuando voy a San Mamés, yo veo a mi abuelo. Y yo he llorado en el estadio muchas veces porque el momento me recordaba a mi abuelo. Lloré en Bucarest por otras cosas. Curioso que haya mencionado a un escritor argentino y antes también ha mencionado a Sacheri. Y yo estoy pensando en Osvaldo Soriano, o sea, ¿por qué los escritores argentinos nunca han tenido el prejuicio ese de que el fútbol era un tema menor? Porque toda la vida han estado escribiendo sobre el fútbol, ¿no? No han tenido esos escrúpulos de que mejor no toquemos el tema que durante tantos años existieron aquí, esos escrúpulos, ¿no? Y de hecho hay una tradición de literatura futbolera argentina muy superior a la que se hace aquí, ¿no? De hecho, tú hablas de esa tradición de literatura que busca contar cómo es el fútbol, pero concretamente de los campos de barro, ¿no? De las estrellas locales que nunca llegarán a Sí, nada. Porque realmente yo no concibo que se pueda hacer una buena novela en torno a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, ¿no? o a Messi, que son dos personajes absolutamente vacuos, ¿no? y cuya mayor tragedia pues, puede ser la inspección fiscal que les hagan este año o el año que hicieron el año pasado. Es decir, son personajes que son muy poco interesantes, ¿no? En cambio, la epopeya esa mugrienta de ir a rebozarse en el barro en un pueblo, porque eso no hay ni campos ni de fútbol, a lo mejor no hay desde luego no hay ni césped, ¿no? Y que son unas porterías malas. Y digamos, ese fútbol regional, ¿no? O incluso menos, es el fútbol de aficionados, es el fútbol de chavales jóvenes que juegan con el pueblo de al lado. Ahí es donde pues, ves historias y ves pequeñas epopeyas y te ahorras toda la cosa esa desagradable y tonta y cursi que hay en torno a las grandes estrellas, ¿no? Yo me acuerdo de una buena novela donde sale el tema del fútbol, que es Saber perder, de David Trueba, pero fíjate que también él habla de un jugador que me parece que es un jugador del Real Madrid. No sé si él menciona el equipo, bueno, me parece que es un jugador del Madrid, pero es precisamente los problemas de adaptación que tiene un jugador joven que llega a ese mundo. Esa es la ¿no? historia de un adulto prematuro, ¿no? Claro, es que a los futbolistas les obligan a crecer muy deprisa, ¿no? Ya sabes que en muchos equipos, muchos entrenadores obligan a los futbolistas a casarse y a tener hijos, ¿no? Porque es la manera de que sienten cabeza y a los 22 años, eso de que se vayan de parranda y tal, eso no puede ser. Entonces, cuanto antes te cases con tu novia y tengas un hijo, mejor para todos y sobre todo mejor para tu carrera futbolística, ¿no? Son gente que se casa antes de tiempo, que madura antes de tiempo, que tienen que hablar en público cuando todavía sus compañeros de generación no han hablado en público nunca, que por supuesto se jubilan antes de tiempo, que es decir, que su carrera deportiva, su carrera laboral acaba muy pronto, o sea, tienen que vivir toda la vida comprimida resumida 4 veces menos. Lo que nosotros vivimos en 40 años o 50, ellos tienen que vivir en 10 o 12, ¿no? Y realmente eso le da un aire también pues, bastante trágico a la propia experiencia del futbolista, que yo me imagino que cada año que pierdas es perder muchísimo, ¿no? Es decir, un escritor que pierde un año porque no se le ocurre ni idea, pues no pasa nada, porque ya se te ocurrirá otro año, tienen muchos años por delante, pero un futbolista con lo breve que es su carrera, ese año que por lo que sea, porque se llevan mal con el entrenador o porque el equipo va mal o porque se lesionan, ese año que pierden es una tragedia para ellos, ¿no? Y entonces David habla pues eso, de los problemas, de la inseguridad también, de las dificultades de adaptación de los chavales no al juego, sino a todo lo que rodea el juego, ¿no? Había un cuento muy bonito de Gianni Celati que hablaba en un libro que se llamaba Narradores de las Llanuras, era un libro de los años 80 o 90, y era la historia de dos chavales que disfrutaban mucho, dos hermanos que disfrutaban mucho jugando en su equipo de pueblo, y que como jugaban muy bien, pues les fichó el pueblo de al lado, que tenía un equipo mayor, y como seguían jugando muy bien, pues les fichó una ciudad pequeña que estaba al lado, y seguían jugando muy bien hasta que ya alguien se dio cuenta que jugaban muy bien y lo llevaron a un equipo grande. Y entonces empezaron a jugar mal, porque eran dos hermanos que eran felices, que en su pueblo eran felices, que en la otra ciudad pequeña tal, y de repente cuando se convierten en estrellas, ellos ya no se adaptan. Y ellos mismos empiezan a jugar mal y deciden que no vale la pena, porque ellos lo que querían era jugar, divertirse, no dedicarse profesionalmente y pasar por todos los aros por los que pasan los futbolistas cuando son profesionales, ¿no? Me la has dejado votando, nunca mejor dicho, porque tú llegaste a decir que a los jugadores del Athletic, a pesar de que tienes ya unos años, vamos... Sí, podría ser su padre ya. Sin embargo, los ves mayores que tú. ¿Los sigues viendo? Sí, yo los sigo viendo como personas mayores que yo y es una cosa curiosa. Sí. Además, yo creo que como de pequeño
depositas en ellos, en el club, esa idea de la gesta, de lo que pueden hacer los hombres o las mujeres, esa idea del adulto que es capaz de enfrentarse a todo. Y yo nunca me he sentido, o sea, yo sigo sintiéndome como un niño, no tengo esa idea de mismo de que haya cambiado tanto como cuando era joven como para poder asumir las responsabilidades. Y como deposité, yo creo, de niño en ellos, esa idea de realmente esto es ser un hombre, me ha generado un efecto que sigo viéndoles como si fueran mayores. Sí, además tuve un momento también en San Mamés, que fue cuando yo tengo 2 hijos, uno tiene 8 años y el segundo tiene 3, y hace 3 años, cuando nació el segundo, yo cuando nació el primero me pasé 3 días enteros llorando porque me daba un miedo terrible ser padre. Y cuando nació el segundo dije, bueno, esto está controlado, el primero lo llevo más o menos bien, supongo que el segundo irá parecido. Y una noche, tenía ya 4 días el niño, saqué a pasear el perro y empecé a pensar que me empecé a angustiar y a pensar, 2 hijos y tal, y qué agobio y cómo voy a mantenerles, y me eché a llorar, otra vez 3 días enteros llorando. Y el tercero coincidió con un partido Atleti-Real Madrid en San Mamés, y fue el último partido que le ganamos al Madrid, 1-0, con gol de Aduriz, creo recordar, y yo fui al campo bueno, en realidad fui a trabajar, pero en la segunda parte me fui a la grada, donde estaba mi padre con mi hijo, y cuando terminó el partido mi padre levantaba a mi hijo así, y mi hijo celebraba, y los jugadores vinieron y celebraron con nosotros, con la grada y tal, y les vi tan capaces y tan fuertes de lo imposible, y yo, un mindungui, que no soy capaz de asumir que tengo 2 hijos, que me eché a llorar a lágrima viva, pensando, ¿pero qué? Patán eres, ¿no? Entonces el tío que estaba aquí sentado al lado se creyó que yo lloraba porque había ganado el Atleti. Y empezó a darme abrazos, somos los mejores y tal. Y a ver cómo explicas esto, Ignacio. ¿A los jugadores los admiras odiándolos? Bueno, a muchos de esos jugadores que desearías que estuvieran en tu equipo, ¿no? También, porque realmente, si a mí me dan a elegir cuál es el jugador que más me ha gustado de toda la vida, o sea, es verdad que en los años 60, 70 pues no se veían tantos partidos en televisión, pero el que a mí me parecía que era un espectáculo era Hugo Sánchez, ¿no? Y Hugo Sánchez era un jugador que era, como dicen ahora, de dibujos animados, o sea, hacía acrobacias que nadie hacía, la manera de celebrar los goles con esas volteretas, esas chilenas que hacía tremendas, ¿no? Y que Estás despertando recuerdos muy malos de míos, Ya, pero, es decir, era un tipo que me caía muy mal, porque de hecho caía mal siempre, salvo los de su propio equipo, ¿no? Él jugó en el Real Madrid y en el Atlético de Madrid, sí, en los dos. Y en el Rayo. Y en el Rayo, pero me parece que era al final, ¿no? Sí, al final. Pero claro, cuando jugó en el Madrid y en el Atlético de Madrid, es que dices, es que me gustaría ser del Atlético de Madrid si este jugador fuera para tener a este en mi equipo, ¿no? Porque qué hijo de puta es, cómo maltrata a los otros, cómo insulta, cómo los ofende, ¿no? Qué mala persona es, ¿no? Y realmente es un hombre al que odias, pero dice, pero ya me gustaría que este hombre hubiera jugado, aunque hubiera sido un año en el Zaragoza. Hombre, por el Zaragoza en aquella época pasaba gente muy buena, entre otros Valdano. Valdano pasó por ahí. Yo con el tema del odio a los jugadores tengo una teoría, y es que en el fondo, yo creo que lo contrario, de que hablamos de pasiones, ¿no? Lo contrario del amor no es el odio, es la indiferencia, ¿no? Y los jugadores son adorados, es la palabra además, correcta, hasta tal punto que acaba despertando en el propio hincha un montón de reticencias y que cuando al jugador le va el mal se convierte en un odio furibundo. De hecho, a los jugadores se le echa un montón de cosas en cara que no se le echa a ninguna otra profesión. Por ejemplo, si se posicionan políticamente, tú cállate y dedícate a jugar al fútbol porque eres un millonario y tú no tienes derecho a posicionarte políticamente. Pero si leen libros... Si leen libros... Pardeza los leía a escondidas. No, Valverde dijo hace poco una cosa muy curiosa, dijo, bueno, ni que el resto del mundo fuera Kafka, ¿no? O sea, no, claro, pero luego tú los ves en las entrevistas, que ellos van ahí a piñón fijo, saben las frases, bueno, esto es fútbol, es 11 contra 11, hemos ganado pero podemos haber perdido, o sea, las frases que dicen siempre que parece que les han dado ya un papel para que las vayan recitando, ¿no? Claro, es que no pueden arriesgarse, porque no pueden pues cargar la responsabilidad de la derrota en nadie, no pueden tampoco demostrar derrotismo, es decir, cualquier cosa que digan que sea que se salga un poco del guión, va a provocar suspicacias y va a... Es culpa de estos. Es culpa de la prensa. Culpa de la prensa, claro. Claro, por supuesto. Por supuesto. Juan Villoro me dedicó el año pasado su libro La casa pierde después de ayudarme a comentar en una
un cómodo diálogo como este. En la radio, una derrota del Córdoba en Valladolid. Y os pregunto, no sé si me estoy equivocando, ¿es más fácil apoyar al equipo que pierde que al que casi siempre gana? Desde luego lo considero más literario, no sé si estáis de acuerdo. Yo creo que no. Yo creo que en el fondo tiene que ser más difícil ser del equipo que siempre gana, porque a la larga acabas aburriéndote. Yo una de las cosas que le pregunto a mis amigos del Madrid, ¿cuántas Champions llevan? 15, 16, yo no sé, no tengo la cuenta. Le digo, ¿no te aburre? O sea, tú ganas, ya no te aburre. Y yo creo que el hecho de ganar de vez en cuando, muy de vez en cuando, le da a la victoria futbolística un hecho de excepcionalidad que hace que lo vivas mejor. Bueno, sobre todo es que el fútbol es una escuela de sufrimiento, ¿no? Es decir, tú lo que estás viendo es ahí gente que se desfonda, que acaban destrozados y tal, y tú estás tranquilamente sentado en tu sofá y estás viéndolo y tú no te cansas, pero en el fondo tú estás también tenso y estás sufriendo. Y es mejor acostumbrarte a la derrota. O sea, hay algo pues casi filosófico en eso, ¿no? Te acostumbras a la derrota porque entonces las victorias saben mucho mejor, ¿no? Y efectivamente, o sea, yo no envidio en eso a los del Barça, que, fíjate, pobre Valverde ahora, porque ha sacado 3 resultados malos. Van líderes. Si van líderes. Ya, son los primeros, van líderes, pero no hace más que quejarse en Barcelona. Oh, el Valverde no vale para nada, el Valverde fuera y tal. Digo, pero pobre Valverde, o sea, van líderes. El año pasado lo mismo, todo el mundo se metía con Valverde y fueron líderes toda la temporada, ¿no? Pero es que no les basta con ir líderes, no les basta con ganar casi todos los partidos. O sea, es que necesitan... Se hacen la idea del triplete o lo que sea, o sea, necesitan ganar la Champions, la Copa del Rey, la Liga, el Ramón de Carranza, todo, o sea, tienen que ganarlo todo, ¿no? Deja algo para los demás. No sé, la última final que jugó el Athletic en Barcelona, que nos ganaron 3-1 con aquel gol imposible de Messi, yo siempre voy a recordar, porque yo fui elegante con mi camiseta rojiblanca, con mis 3 amigos aldeanos, allí a ver, por cierto, el libro de Magreli me lo leí en ese viaje, en la ida y la vuelta. Siempre recordaré a la salida del campo, habían ganado una Copa del Rey y la gente se iba para casa. Y yo le miraba a mi amigo John y digo, John, esta gente no celebra. Y les decíamos, chicos, ¿no celebráis? Bueno, ya sabes, es que la Champions es pasado mañana y tal. Qué aburrimiento. Yo solo he visto una Copa del Rey, una final de la Copa del Rey del Zaragoza en directo, que fue la que ganamos en Montjuic contra el Madrid con un gol de Galletti. Y claro, vinieron todos mis amigos de Zaragoza y íbamos luego por Barcelona pues, con niños y tal, pero bebiendo cervezas y todos felices y contentos. Y claro, te encontrabas con... a los del Barça lo único que les interesa es que pierda el Madrid. Y decía, hoy nos ha encantado el resultado, ¿eh? Qué bien que lo habéis ganado al Madrid. O sea, no les importaba un pepino, no celebran nada, pero lo único que celebran, ya sabes que el catalanismo consiste en celebrar derrotas, ¿no? En este caso, pues celebrar las derrotas del Madrid. Prefieren las derrotas del Madrid a sus propias victorias. Sí, me vino uno y me decía, tú eres del Bilbao, y estaba con la camiseta de Atleti, y decía, obviamente, me dice, pues no me importaría que ganarais hoy, ¿no? Y me digo, oye, este tío me lo sacáis de aquí, ¿cómo que no me... Estamos jugando una final, ódiame un poco, ¿no? ¿Qué pasa? Estamos aquí. Nos queda nada más le recordé a Maradona y lo que cantábamos. Fueron años bonitos. Y duros. Nos queda nada más que 5 minutos, pero os tengo que preguntar a ambos, ya para terminar, se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero ¿cuál es el guión o la novela o el escrito que más os gustaría escribir sobre la vida ya vivida de jugador, entrenador, presidente, aficionado, periodista deportivo vinculado al fútbol? ¿A quién utilizaríamos como personaje? Por ejemplo. ¿Qué historia? En el librito ese yo cuento una historia que no la... ¿De Badiola? La de Badiola, es una historia tremenda, ¿no? Es una historia real que investigó un amigo mío, que tiene que ver con un famoso incendio que hubo en el año 79 en Zaragoza, que era el incendio del Hotel Corona Aragón, en el que murieron 70 o 80 personas, que estaba ahí la viuda de Franco y no se sabía si había sido un atentado o no, porque había muchos militares. Y ese día tenían que firmar contrato del Zaragoza 2 jugadores del Alavés, que eran Badiola, que era la estrella de la cantera del Athletic de Bilbao, que inexplicablemente se había quedado el Alavés y el Alavés se lo vendía al Zaragoza, se lo traspasaba al Zaragoza. Y el otro era Valdano, muy conocido por muchos motivos, ¿no? Resulta que el día anterior, cuando estaban negociando con los directivos de Alavés, Valdano se enfadó con los directivos y decidió no viajar con Badiola y con los directivos esa tarde y no hacer noche en Zaragoza. Decidió ir a la mañana siguiente él mismo en su propio coche. Y claro, resulta que esa fue la noche del incendio. A partir de ahí hay 2 historias que se bifurcan, es decir, 2 que podrían haber triunfado o no, y que de hecho el que tenía que haber triunfado es Badiola. La historia de Badiola es un chaval que
se pone nervioso cuando empieza a ver el humo y cuando saltan las alarmas, en vez de ir hacia donde tenía que ir, subió un piso, luego se quedó sin vía de escape, entonces abrió una puerta cualquiera y se lanzó por encima del balcón, por encima de la barandilla y se destrozó. La historia de Valdano es que llega allá y se entera de que ha habido un incendio y a partir de ese momento la vida de Valdano va a ir siempre a más. O sea, va a ser un tío que va a ganar un mundial, que va a ser luego, lo van a fichar en Madrid un par de años después, va a estar en la selección argentina, se va a convertir además en un intelectual reputado, un director y entrenador exitoso y finalmente pues un tío que se dedica a los negocios y todo le ha ido siempre mejor. Incluso yo creo que tuvo una vez un accidente de helicóptero en el que tampoco le pasó nada, ¿no? O sea, ese hombre se ha salvado de todos los desastres. Y mientras tanto, pues este amigo mío, Miguel Mena, que fue el que escribió ese reportaje sobre estas dos historias paralelas, decidió buscar a ver qué había sido del otro, de Badiola, que por cierto vivía al lado de tu pueblo, al lado de Munguía. No sé si vivía en Munguía o en un pueblo muy cerca. Vivía de una pensión de 300 euros de incapacidad que tenía, más la pensión de su madre, que eran unos 400, pesaba 100 y pico kilos, era un hombre que tenía, lo ingresaban, lo sacaban y lo metían constantemente al hospital por problemas de hipercolesterolemia y obesidad y tal, y por supuesto depresión. Y la madre pues era una señora de 90 o de 80 y muchos años, también en muy malas condiciones físicas, ¿no? Es decir, ves ahí cómo es como aquella serie que había, Hombre rico, hombre pobre, o sea, a uno le va todo bien y a otro le va todo mal, y todo depende del azar, de que, pues, igual que en el fútbol, de que la pelota entre o no entre, ¿no? Pues en este caso de que uno viajó por la mañana y otro viajó por la tarde, y los destinos pues se fueron cada uno para un lado. Y esa historia me parece además que condensa muchos dramas y muchas de las cosas de la vida, ¿no? Que nos importan, ese dolor y al mismo tiempo ese azar que nos salva, pues de repente en esta historia está, ¿no? ¿Y tú, Alder? A mí me gustan mucho las historias de los fraudes, de gente que no es lo que aparenta. Y hay una historia que yo creo que es muy conocida, pero no se ha encontrado al protagonista, que es la historia de Ali Dia. Ali Dia, el del Southampton. Sí. ¿De? Ali Dia. Ali Dia es... ¿Pero este es un empresario? No, un jugador. En el año, yo creo que es el año 93 o el año 92, época pre-internet, el Southampton está en Premier y lo entrena Graeme Souness. Y de repente un día recibe una llamada por teléfono a las oficinas del club, porque entonces tampoco había móviles, de George Weah, el futbolista, el mejor futbolista del año, liberiano, jugaba en el Milan. Y entonces George Weah le dice, mira, Graeme, te llamo porque tengo un primo que se llama Ali Dia, que es internacional con Senegal, que es un jugador de primerísimo nivel, buenísimo, que está en Londres y quiere hacer una prueba con vosotros y le tenéis que fichar porque es un fenómeno y tal. Y Souness le dice, bueno, si me lo dices tú, yo le cojo. Entonces va el tío, se presentan en las instalaciones deportivas del Southampton, van a entrenar y entonces cae un montón de nieve y no se produce el entrenamiento, y para poder hacer una prueba en la Premier en aquel momento existía una cosa que eran contratos semanales. Tú podías hacer un contrato por un mes o por una semana a un jugador, y a este tío le hicieron un contrato de un mes. Y entonces hicieron solamente trabajo físico en el gimnasio, y en ese trabajo físico se lesiona uno de los delanteros y Graeme Souness decide convocarle. En aquel momento en los banquillos ingleses solo estaba el portero y dos jugadores de campo, y uno de ellos es Ali Dia. Van a Den al campo, 4 de la tarde en Inglaterra, se empieza a jugar el partido y el delantero del Southampton se lesiona, y entonces dice... Letizier, nada más y nada menos. Creo que... No fue Letizier el que se lesionó, porque yo tuve la oportunidad de preguntar a Letizier sobre Ali Dia. La leyenda decía que era Letizier. No, creo que no fue él. Bueno, pero el caso es que se lesiona un jugador del Southampton, y entonces Souness se gira y le dice, Ali, sales al campo. Y sale Ali Dia al campo, toca 4 balones y todo el mundo se da cuenta que ese tío no ha jugado a fútbol en su puta vida. El tío monta en pánico y dice, fuera, y le quitan. Y en total jugó, creo que fueron 25 minutos. Y en la idea se va al vestuario y se va. Y nadie más ha vuelto a saber de él. Entonces Souness dice, oye, ponedme con Weah. Y llama a Weah, consigue hablar con él y le dice, este tío primo que me has mandado, dice, yo no he hablado contigo en mi vida. Y resulta que la Ali Dia y otro colega eran unos timadores profesionales y consiguió estar en 4 clubes. Hizo la misma estrategia con 4 clubes, lo que pasa es que los otros son menores. Y ha habido
un montón de intentos de The Guardian, de un montón de periódicos de encontrar a Lidia y nadie sabe, porque está grabado, si no se hubiera quedado con una... Está grabado en YouTube. No, la verdad que de historias de estafadores habría muchas y bastante jugosas, ¿no? Lo que me estaba acordando cuando has dicho lo de Ali, estaba recordando cuando el Zaragoza estaba a punto de liquidarse y entonces salían compradores de todas partes, apareció uno que me parece que se llamaba Ali. Y entonces era un tipo que decían que se dedicaba a grandes negocios de telefonía. Estaba trabajando en el sector de la telefonía. Uno piensa, joder, Movistar, Vodafone y tal. Y entonces consiguió hacer una campaña en la prensa local diciendo que él salía diciendo yo voy a salvar al equipo, pondré lo que haga falta y reverdeceré. Bueno, no hablaba así, un tío como él no decía reverdeceré los laureles, ¿no? Porque era pakistaní. Pero bueno, el caso es que al final la gestoría, los que gestionaban el Zaragoza, que estaban a punto de liquidar el equipo, decían, bueno, pues le pagamos, le invitamos, ¿no? Y entonces le pagaron el viaje de AVE en preferente y luego se le encontraron que a la vuelta había cambiado el billete de AVE para ir volver en autobús. Es decir, para ahorrar 25 euros, 30 euros, ¿no? Y entonces ya lo investigaron y claro, resulta que el negocio de telefonía era que tenía una tienda de móviles, de eso de Liberamos Móviles en Sabadell, ¿no? Pero entre tanto consiguió que el Heraldo Aragón, el periódico Aragón y tal, apoyaran a este señor que venía a salvar al equipo porque iba a poner todos los millones, ¿no? En Bilbao, en El Correo, que es el gran periódico en Bilbao, un día salió una entrevista a doble página, abriendo deportes, con un tío con el chándal del Liverpool, cuyo titular era En Lezama, que es la escuela del Atleti, en Lezama no se trabaja bien. Y el subtítulo era el tercer entrenador del Liverpool dice que no sé qué, y contaba una historia de un vasco que aquí, como para entrar en Lezama tienes que ser un enchufado, había emigrado a Inglaterra y trabajaba en el Liverpool. Y un amigo mío que trabaja en El Correo me cuenta que al día siguiente de salir eso, recibe una llamada y le dice, oye, perdona, este tío está en Zamudio, es un enfermo mental. No sé y el de deportes dice, me cago en quién ha mandado este. Nos mandaste tú. Claro, es un tío que llamó al correo y dijo, yo trabajo en el Liverpool. Y la opción era, ¿qué hacemos? ¿Metemos al día siguiente fe de ratas? ¿Hacemos nos la cola o no decimos nada? Y no dijeron nada. Y en la hemeroteca no lo encuentras, ¿eh? Ahí están, lo han rascado por todos lados. Pues Galder Reguera, ha sido un auténtico placer. Ignacio Martínez Pisón, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Espero que les haya gustado esta charla sobre la pasión del fútbol. Gracias.